Fíjese usted que pues ya hay un pique muy marcado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial de la Federación. En este caso, pues está llegando a unos límites bastante estridentes, yo diría. Y no es que sea de ahorita, la verdad es que ya buena parte del sexenio ha estado este estira y afloja entre el presidente y el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia, pero parece que en estos días se está agudizando más. ¿Por qué? Pues porque el presidente López Obrador y Morena pues han propuesto desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial. Estamos hablando de unos 15,000 millones de pesos, o sea, es algo no menor, es un dineral. Y además, en el presupuesto que se va a aprobar en la Cámara de Diputados, pues Morena, a través de una instrucción del presidente, pues planea recortar el presupuesto al Poder Judicial de la Federación. O sea, parece que aquí la idea es doblegar al Poder Judicial a través de los dineros. Dijo el presidente que enviará una iniciativa de reforma constitucional para reformar y limpiar de raíz al Poder Judicial de la Federación. Y uno de los puntos medulares de esta reforma que propondrá el presidente es que los ministros, los magistrados y los jueces federales sean electos por el voto popular. Esto ha suscitado un debate, porque, pues ya sabe, hay quienes sí ven con buenos ojos que los jueces, todos los jueces de la Federación sean electos por el voto popular, pero hay un sector también con razones, yo creo también válidas, que no está muy de acuerdo con esta idea. La verdad, yo tengo mis dudas en cuanto a las dos posturas. Mire usted, el hecho de que los jueces puedan ser electos en elecciones como si se tratara de un presidente, como si se tratara de un presidente municipal o como si se tratara de un senador o de un diputado, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que la función judicial, que es muy técnica, se politice. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber candidatos, va a haber, candidatos con cierta ideología, alineados a ciertos partidos. A final de cuentas, va a haber, desde la óptica y del discurso que maneja el presidente López Obrador y Morena, va a haber candidatos conservadores y candidatos liberales. Bueno, se va a politizar y quizá sí tiene razón el presidente al decir que hay problemas en el Poder Judicial, tiene razón el presidente al subrayar que hay corrupción, eso no se puede negar, pero no sé si a través de una propuesta así, que pretende democratizar la justicia, se logre ese propósito. La verdad es que tengo yo mis dudas y bueno, es verdad que hay mucha corrupción en el Poder Judicial y sí, es verdad que hay que limpiarlo, pero más que recortar el presupuesto, yo creo que se necesita más dinero en el Poder Judicial. Sin presupuesto, el Poder Judicial de la Federación y cualquier poder judicial estatal sin presupuesto está condenado a no funcionar. Hay que crear, desde mi óptica, más distritos, más tribunales colegiados, más tribunales ordinarios, colegiados y unitarios, perdón. Hay que fortalecer también a los poderes judiciales estatales. Le voy a dar un dato que a mí me parece asombroso, y es un dato que usted puede consultar en el INEGI, es decir, es un dato oficial, nadie se lo está inventando. Según este estudio del INEGI, esta estadística del INEGI, en México existen 3 jueces por cada 100,000 habitantes. 3 jueces por cada 100,000 habitantes. Hay estados como el Estado de México, que es la entidad con mayor población de todo el país, en donde alcanza apenas 2 jueces por cada 100,000 habitantes.
Es imposible que con ese número tan raquítico de juzgadores se puedan agilizar los procedimientos en los tribunales. La verdad es que no es posible. Según la OCDE, fíjese nada más usted, el número ideal de jueces por cada 100,000 habitantes sería aproximadamente de 50. 50 jueces por cada 100,000 habitantes, la medida ideal, según la OCDE. Y nosotros aquí en México tenemos una media de 3 jueces por cada 100,000 habitantes. Estamos muy lejos de ese ideal y así se entiende pues el desorden, el gran desorden y la terrible, desesperante lentitud que existe no solo en el Poder Judicial federal, sino también en los poderes judiciales de los estados. Porque ahí empieza todo en los estados. O sea, el problema de la impartición de justicia, de la procuración de justicia y del sistema penitenciario no es una cosa que solo atañe al Poder Judicial de la Federación. No, esto atañe a los poderes judiciales de los estados y todo empieza porque son 3 momentos. Primero está el momento de la prevención y esas son autoridades administrativas que dependen del Poder Ejecutivo, tanto de la Federación, en este caso el presidente, como de los estados, en este caso los gobernadores. La prevención número 1. Número 2, viene la parte de la persecución de los delitos, lo de la procuración de la justicia, y esto está encargado a las fiscalías. Antes, como usted sabe, existían procuradurías y estas dependían ya sea del presidente, si era la Procuraduría General de la República, o del gobernador, si eran las procuradurías de los estados. Se hizo una reforma muy importante y desde mi punto de vista muy correcta para convertir las procuradurías en fiscalías y de esa manera, aquí ya viene nuestro compañero Bernardino. ¿Qué pasó, Bernardino? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos, estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué te agarró el tráfico? No, me quedé dormido en el tráfico, no me quedé dormido. Hombre, es que qué barbaridad. 2 horas aquí a llegar al Grupo Fórmula. Qué barbaridad. Sí, yo también aquí. Ya andaba llegando tarde, pero aquí estamos. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Estoy comentando aquí con el auditorio esta cuestión de parece que en el discurso el presidente atribuye la lentitud de la justicia, la corrupción en la justicia solo al Poder Judicial de la Federación, como si nada más existiera el Poder Judicial de la Federación. También existen los poderes judiciales de los estados. ¿No? Y estaba comentando que hay, desde mi punto de vista, 4 momentos en todo este entramado que es la justicia. El primero de ellos es la prevención, y eso no depende del Poder Judicial, eso depende de los gobernadores, eso depende del presidente de la República en el ámbito federal, eso depende incluso de los presidentes municipales. El segundo momento es la procuración y persecución de los delitos, que eso depende de las fiscalías, igual, que se supone que son autónomas. Sí, es un conjunto de... El tercer elemento o el tercer momento ya es propiamente el judicial, donde se administra la justicia, se llevan los procedimientos, se dictan sentencias. Y el cuarto punto es también el aspecto penitenciario. O sea, es todo un entramado. El penitenciario es un gran problema. Y los 4 factores que acabo de mencionar, desde mi punto de vista, no están funcionando, ¿no? Pues no están funcionando. Yo digo que sí están funcionando. Hay cosas que quizás no estén funcionando todas en su totalidad. Pero, por ejemplo, lo que es el Poder Judicial, Venus, tiene una función impresionante. Ahí es donde se llevan todos los juicios, se llevan los amparos, se llevan las cuestiones civiles, familiares. Y hay jueces muy buenos, como también muy probablemente podemos ver que hay jueces muy malos, ¿no? Porque Claro. no tienen la preparación, porque no tienen la capacitación. Pero finalmente el tribunal o los tribunales tienen un conjunto de cosas tan amplias, tan grandes, que se necesita conocer por dentro para poder hablar si efectivamente existe toda la corrupción. Se hablaba y se dice, por ejemplo, los abogados, los litigantes, ¿no? Que presentan un juicio y que se tardan años, muchas veces también el juez en resolver ese juicio, ¿no? Es que dice, lo que está... A ver, pero es que, ¿sabes qué, Venus? Hay también una cantidad de expedientes que se necesitan analizar para poder entender finalmente si tienen la razón o no tienen la razón. O sea, hay muchas versiones que hay que entender primero para poder hablar de la corrupción, creo yo. Por supuesto. Oye, y lo que, a propósito de lo que estás tú diciendo, la media de jueces en México son 3 por cada 100,000 habitantes, cuando la OCDE habla de un ideal de 50 jueces por cada 100,000 habitantes. Sí, Quiere claro. decir y es que con ese número de jueces tan chico, tan poco, pues no hay posibilidad de agilizar los procedimientos. Pues no, habría que ver qué es lo que va a pasar, pero al final del día,
son parte de un... Ahorita seguimos hablando porque nos vamos a ir a mensajes. Estamos con ustedes.